noches, amigas y amigos. Estamos aquí en una plática más en Conversando en el 21. Esta noche tenemos el enorme placer de estar conversando con Nancy Flores, periodista egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y con veintitantos años de experiencia, nos decía, en el campo periodístico. Nancy, muchas gracias por recibirnos aquí en el estudio de Contralínea. Gracias por venir. Y no veintitantos, 20. 20 exactos. Exactos. Ok. Sí. Bueno, quiero empezar un poco con tu trayectoria. ¿Cómo entras al mundo del periodismo? Si bien te formas en la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿cómo tomas esta ruta? Yo pienso que es justo lo que me llevó en la propia educación pública, porque yo conocí las ciencias de la comunicación en el CCH. Había, no sé si todavía exista, pero había estas como ramas para estudiar de ciencias sociales o ciencias exactas y también todo el tema médico, y yo entré a las ciencias sociales, no mucho sabiendo en realidad que yo quería ser periodista. En realidad ni siquiera sabía qué quería hacer, porque pues somos muy jóvenes cuando estamos estudiando la preparatoria, y ahí conocí las ciencias de la comunicación y yo dije, de todas las ciencias sociales, todo lo que estudié en el CCH, lo que más me gustó fue las ciencias de la comunicación. Entonces mi pase automático lo apliqué para ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas, y ahí descubro el periodismo en realidad. O sea, es gracias a los profesores y profesoras que tuve en la Facultad de Ciencias Políticas como sentí que mi futuro debía ser en el periodismo. ¿Había alguna preocupación que tú tuvieras, que reconociste en ese momento, que te interesaran ciertos temas en particular, que llamaran tu atención, o fuiste descubriendo también esa parte de la tarea del periodismo como una responsabilidad social guiada por los profesores y por los clásicos libros de periodismo, supongo? Sí, en realidad ahí conocí lo que era el periodismo de investigación, y yo dije, si yo quiero ser reportera, quiero ser en realidad una reportera de investigación, quiero aprender la metodología del periodismo de investigación, y a partir de esa elección que hice en los primeros 4 o 5 semestres, es como también yo decidí esa especialidad en periodismo. Me parecía a mí que el periodismo rutinario, como se conoce dentro de la teoría del periodismo, ¿no? El periodismo rutinario, el buen periodismo y el periodismo de investigación, estaba bien, pero no era lo que yo quería ejercer. Es decir, sí me parecía interesante estar motivados por una agenda diaria, pero yo quería pues justamente esto de profundizar en los temas más importantes, en el sentido de que son los temas que de alguna manera impactan en la sociedad, que sí pueden generar un cambio, que pueden generar una transformación. Lo conocí básicamente en teoría, en la propia facultad, gracias a buenos académicos que existen ahí, y fue así como yo decidí que esa era mi rama donde yo quería especializarme. Además tuve también profesores que venían de la Facultad de Derecho, que en realidad son abogados, que nos daban toda la parte de derecho a la información y todo digamos, todo este rollo de la transparencia, la rendición de cuentas. Eso también me llamaba muchísimo la atención, pero finalmente pues me jaló el periodismo. ¿Y te dedicaste al periodista? ¿Hay periodistas que te hayan inspirado? ¿O sí, libros que te hayan inspirado? Que los veas como modelo, que trates de seguir sus planteamientos. No, por supuesto, John Reed, ¿no? Que es como un maestro del periodismo, digamos, del periodismo que está en campo. O sea, además hay que recordarlo, él reporteó la Revolución Mexicana, tiene un libro maravilloso acerca de la Revolución Mexicana. Está el caso de Ryszard Kapuscinski, que también es un gran periodista, Naomi Klein, una gran periodista, Ignacio Ramonet, también gran periodista. Todos ellos, o sea, todos ellos, y si te fijas, la constante es que sean periodistas de investigación. O sea, generalmente los que me llaman mucho la atención, también Svetlana Alexievich, en fin, todos estos periodistas en realidad son periodistas de investigación. Sí, que han estado en el campo,
Básicamente que van al campo, que buscan los datos, que buscan la confirmación y que no necesariamente, como dices, están pensando en el periodismo inmediato para el otro día o para el noticiero de la noche, sino ir profundizando. ¿Qué representaría entonces, o cuáles son las diferencias que tú verías entre periodismo rutinario o cotidiano o diario y periodismo de investigación? Eso ya está muy estudiado también por la teoría del periodismo, sobre todo la teoría del periodismo de investigación. La gran diferencia entre uno y otro, bueno, primero es que el rutinario se enfoca en una agenda que le imponen grupos de poder, que pueden ser poderes institucionales y poderes fácticos, y el periodismo de investigación rompe con esa agenda. O sea, el periodismo de investigación es independiente, pero sus tres características que están ya también muy estudiadas es primero que el reportero, el periodista, elija su tema, que no sea la agenda ni del medio de comunicación para el que trabaja, ni del jefe de información, ni de fuentes de información que tiene, ni de ningún otro actor en una situación de poder, sino que es el tema lo elige el periodista. El segundo punto es que alguien en una posición de poder busque ocultar esa información, que se tenga esta convicción de que esa información no sea conocida por la sociedad, por el pueblo, como querramos llamarle al público en general. Y además el tercer, digamos la tercera característica que también ya está muy estudiada, es que todo el trabajo final, o más bien la investigación, sea producto del trabajo del periodista, es decir, que no sea como lo son las primicias, que en realidad es un trabajo de alguien más o un solo documento que tú revelas y que sí es muy importante y que alguien sí quería ocultarlo, pero es al final una primicia. No, esto se trata de toda la metodología aplicada y de todas las herramientas que tiene el propio periodismo aplicado en una investigación cuyo producto final es el trabajo del periodista. Y llevar a cabo esta metodología, esta forma de trabajo, debe tener costos en sentido figurado y económico y de tiempo y demás, muy diferentes a los del rutinario, ¿no? Es muy costoso. El periodismo de investigación es muy costoso, primero porque pensemos, es una investigación de largo aliento, lo que significa que el periodista no está produciendo todos los días información, y menos producir 7 notas, 8 o 10, las que se le exigen ahora a los reporteros, a los periodistas de rutina o de diarismo. No, aquí te llevas meses, a veces te llevas años en las investigaciones, y eso es muy costoso porque además vas al lugar de los hechos, tienes que generar otro tipo de costos materiales y humanos para conseguir al final el resultado, que es justamente la investigación. Entonces, la tendencia que ha venido privando en la mayoría de medios de las grandes corporaciones mediáticas, y esto no es una tendencia solo en México, sino en el mundo, es desaparecer estas áreas, desaparecer las unidades de periodismo de investigación, porque no solo es un costo material, también hay un costo político o un costo del propio medio. ¿Por qué? Porque los medios tienen intereses, y este periodismo particularmente que busca revelar algo que alguien en una posición de poder, que es un poder institucional o un poder fáctico, buscan ocultar, en realidad lo que hace es confrontar esos intereses. O sea, hay un choque siempre en este tipo de investigaciones, y siempre hay alguien que se siente lastimado o exhibido por estas investigaciones periodísticas. Entonces sí hay un costo por la parte material, y también hay un costo por la parte, digamos, de los propios intereses de las corporaciones mediáticas. Y entonces puede que sea difícil hacerlo de manera completamente independiente, es decir, a veces es necesario contar con una buena estructura de alguna editorial, de alguna empresa de comunicación, de algún medio para desarrollarlo, o podemos ir por la ruta completamente independiente.
Es que me parece que no está peleada una cosa con la otra. O sea, sí puedes estar dentro de una corporación mediática y al final hacer un periodismo independiente. Y creo que eso lo debe de hacer, y mi convicción es de que así sucede, todos los periodistas o todos los reporteros o muchos reporteros y muchos periodistas. Es decir, incluso los de rutina. O sea, no porque tu medio tenga una línea editorial de tal... digamos, de tal vertiente o de tal ideología, tú te vas a sujetar a esa línea. O sea, aparte de la ética periodística, no hay que olvidarlo, es que los valores fundamentales son la independencia, son la honestidad, es la búsqueda de la verdad y la responsabilidad social. Si tú traicionas uno o todos esos valores, pues no estás haciendo periodismo, así sea rutinario, o sea buen periodismo, o sea periodismo de investigación. Entonces, necesariamente debe ser independiente para ejercer el periodismo, que además, hay que decirlo, no es un tema de los periodistas o de las corporaciones mediáticas o de los medios, aunque sean pequeños e independientes. Es un tema del derecho humano a saber, es un tema que involucra a todo el pueblo o a toda la sociedad, o como querramos llamarle, a todo el público. Entonces debemos ser muy conscientes que la única forma de ejercer periodismo es desde la independencia, no se puede de otra manera. Se esté o no dentro de una estructura mediática o de algún medio y demás, pero seguramente, ¿alguna vez viviste alguna confrontación con algún jefe de información, con algún editor, que de pronto te haya querido poner esa agenda o te haya querido decir no vayas por aquí, o ya nos hablaron de la oficina de Los Pinos o de alguna otra? No, yo tengo la fortuna de que siempre me formé en este medio de comunicación que es Contralínea, que es un medio independiente, y yo no tengo esa experiencia. Sí sé de compañeros, sé de colegas que tienen esa experiencia por su paso en otros medios, pero en el caso mío no tengo esa experiencia y pues no, o sea, no. Pues qué afortunada has sido, ¿no? Sí, que la lo verdad. has podido llevar a cabo cabalmente hasta el momento. Un periodista de investigación debe estarse formando frecuentemente en la metodología. No es que lo haya aprendido una vez y ya con eso va a operar siempre. No, no puedes decir que ya lo sabes todo, y de hecho yo también estoy segura que en eso tenía mucha razón Kapuscinski, cuando dice que cada trabajo te exige nuevo conocimiento y entonces empiezas de cero. No es como quizá otras profesiones donde tú puedes decir, la experiencia me sirve para hacer ya mi trabajo de forma mecánica. Aquí no, o sea, aquí necesariamente estamos en aprendizaje constante, y siempre es muy bueno regresar a la teoría. La teoría nos va aterrizando, pero también es muy bueno regresar a, digamos, a textos o a análisis que nos hablen de ética, porque los conflictos éticos solo se viven en la práctica, y eso es muy importante resolverlo también desde el punto de vista de lo teórico. Entonces, para mí es fundamental siempre estar pues en constante aprendizaje. Aprender de los demás es muy importante, y siempre con humildad también de reconocer que no lo conocemos todo y que también podemos fallar. Claro, y mencionabas un término que es fundamental, que es el de la ética, ¿no? Que a fin de cuentas es pues, lo que nos mueve a tomar decisiones y actuar de una manera u otra. ¿Te has encontrado con algún conflicto ético de pronto a la hora de ejercer tu trabajo? Yo creo que todos los periodistas nos hemos encontrado con conflictos éticos, y a mí me parece que uno de los que más me sacudió en su momento fue cuando hicimos la investigación sobre pobreza extrema en México. Llegar a esas comunidades, a mí me tocó, por ejemplo, recorrer comunidades en Chiapas y en Oaxaca, y sentir que nuestro trabajo no sirve para nada. O sea, decir, bueno, si yo fuera médico, le serviría más a esta gente que está muriéndose, o si
si yo tuviera una ingeniería en alguna situación, o más bien en alguna rama, yo podría solucionarle sus problemas, pero yo nada más vine aquí para que me cuenten sus problemas, yo llevarlos al público, que se conozca y ya, y no pasa nada. Y ese, por ejemplo, fue un momento que yo creo nos sacudió a toda la revista en general, porque no pensábamos en encontrarnos situaciones tan graves y tan dramáticas. Lo hicimos en un contexto en el cual vivíamos además una etapa de crisis económica en 2008, y pues eso también nos lleva a reflexionar que el periodismo sirve justamente para cambiar esas realidades, que a veces no es lo que quisiéramos o no es el cambio inmediato, pero al menos alguien se enteró que esa situación estaba pasando, y eso pues también nos lleva a crecer como periodistas y como seres humanos, porque también hay que reconocer que el periodismo solo se hace desde la humanidad, desde comprender lo que sienten los demás, ponernos en sus zapatos, entender su entorno, etcétera. Entonces yo siento que en general siempre nos encontramos con conflictos éticos. La forma es cómo los resolvemos o cómo hacer un mejor trabajo siempre para la sociedad, y siempre con los valores muy claros, o sea, siempre independientes, honestos, buscando la verdad y además siendo responsables con los otros, con las mayorías, con conciencia de clase, con conciencia social, y eso me parece que ayuda y contribuye siempre a superar esos conflictos éticos. Decías hace un momento pues que habías vivido esa crisis de pronto, como al pensar, una vez resuelto, una vez terminado el proyecto, pues esto no sirve de mucho, no sirve de nada. Más adelante te diste cuenta que sí servía, que sí incidía. ¿Te has dado cuenta de que tu trabajo provoca esa incidencia y que a fin de cuentas sí tiene sentido y sirve que algunos se enteren o que se tomen acciones que podrías de pronto reconocer como producto de ese trabajo? Sí, yo reconozco al periodismo como un elemento transformador de la realidad. Y lo digo porque el periodismo en su esencia, o lo que busca o lo que debe de aspirar, es a cambiar las situaciones que están mal, a cambiar lo que está mal o a contribuir a partir de la información a que esas cosas cambien por acción de la comunidad o por acción de los pueblos. Y eso yo sí tengo claridad en que sí sucede. El periodismo de investigación puede contribuir a cambiar esas realidades, sí. Quizá no en lo inmediato o quizá no en lo muy particular, pero en términos generales sí contribuye. Y eso tiene una conexión directa con el hecho de que sea digamos, una herramienta para ejercer el derecho humano a la información, porque ¿qué es el derecho humano a la información sino una llave para acceder a otros derechos? Si nosotros sabemos que tenemos derecho humano al agua limpia, que tenemos derecho humano al medio ambiente sano, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a la alimentación, etcétera, nosotros vamos a luchar porque esos derechos sean una realidad. O nosotros como población, me refiero, no como periodistas necesariamente o particularmente, buscando sino más el bien para como, todos, ¿no? Exactamente, es el bien común. Y eso sí hace el periodismo. Perfecto. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos porque estamos tocando una puerta muy interesante. En un momento regresamos, estamos platicando con Nancy Flores aquí en Contralínea. Bueno, estamos ya de regreso aquí platicando con Nancy Flores y regresamos a este tema que se quedó en la salida al corte, y es el valor de la información. De alguna manera es un término del que se habla en muchas canchas todo el tiempo. Casi todos en la sociedad reconocemos el valor de la información, pero ¿sucede realmente? ¿Estamos viviendo y estamos sobre todo ejerciendo ese derecho a la información? Es tarea de los periodistas, sin duda, acompañar a la población, a la sociedad en eso, pero
¿Sucede todo el tiempo o qué alteraciones o qué modificaciones encuentras en esa experiencia de hacer y difundir información? Sí, no necesariamente estamos todo el tiempo recibiendo la información de calidad que necesitamos. Y me refiero a la población en general, y sobre todo por estos fenómenos que ya también están muy estudiados de la desinformación, lo que se ha conocido como la infodemia o desinfodemia, y también todo el tema de la posverdad, ¿no? Esta etapa que nos ha tocado vivir de la sobreabundancia informativa o desinformativa, que en realidad busca alterar la realidad por medio de estas falsedades que se distribuyen de forma masiva, tanto en redes sociales como en las propias corporaciones mediáticas. Y eso nos lleva a reflexionar en realidad el verdadero papel del periodismo y cómo se necesita que los periodistas pues salgan de las escuelas. Me parece a mí que ya con esta pues ética bien definida, que no se piense que un día se puede ser ético y al otro día no, y que entonces se pueden tener claroscuros, porque no, en el periodismo no hay claroscuros, o es blanco o es negro, y así de simple, porque o eres ético o no lo eres, porque un día no se puede decir, bueno, hoy voy a ser tantito deshonesto y mañana 100% honesto. No, o sea, eso no existe, y generalmente quienes contribuyen a estas campañas de guerra sucia y de propaganda negra, pues no porque tengan un buen trabajo en la vida o un trabajo que se haya sido verdad, se borra todo lo demás que hicieron en contra del pueblo. Y por eso es muy importante reconocer que si uno abandona esos 4 valores fundamentales del periodismo, en realidad está traicionando al pueblo, a la sociedad. La responsabilidad que tenemos colectiva. Todo el tiempo, o sea, todo el tiempo tenemos una responsabilidad con los demás, porque estamos ejerciendo su derecho humano a saber, simplemente por eso. Y en ese sentido, ubicar que no todo lo que se difunde en redes sociales y en corporaciones mediáticas, pues acaba siendo una información verdadera. Y tú llevas 5 años dando clase de periodismo multimedia, es la asignatura que impartes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y eso me hace pensar en esto que decía hace un momento de una parte fundamental del buen periodista y en general del buen profesional de la comunicación es quiénes le están enseñando y qué le están enseñando, porque no podemos olvidar que en todos los ámbitos pues tenemos diferentes posturas ideológicas. Y a mí me pone a veces un poquito nervioso que de pronto en instituciones educativas públicas, dejo afuera las privadas por otras razones, de pronto me encuentro con algunos discursos, por decirlo menos, conservadores y que están involucrados en la tarea de formar a los jóvenes. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿O qué se te ocurre que tendría que estar pasando? ¿O qué necesitamos incluso que los estudiantes tengan para poder contender con esto y elegir y darse cuenta de dónde están estos límites o estas formas de proceder? Sí, la formación de los futuros periodistas me parece clave para evitar pues todas estas formas de manipulación que tienen que ver con la desinformación o la posverdad. Y lo primordial me parece a mí es que se deberían de fortalecer las materias que tienen que ver con la ética periodística, pero también con la conciencia de clase y la conciencia social, porque si no salimos con esa brújula y si pensamos que pues no le hacemos ningún daño a nadie si publicamos la versión solo del poderoso, y por poderoso no solo me refiero al ámbito institucional, porque está muy de moda como solo ver, y además particularmente en esta época que estamos viviendo en este gobierno del presidente López Obrador, solo ver al gobierno federal como aquel poderoso con el que hay que ir de frente y no sé qué y cuestionar y etcétera. Y en realidad se está perdiendo de vista todos los demás
más poderes, incluso institucionales, ¿no? Esos que se supone que son periodistas o que ejercen el periodismo o que se dicen periodistas, desde incluso las asociaciones civiles que decían al mismo tiempo la Corte no se toca, el INE no se toca, el INAI no se toca y todas estas instituciones no se tocan, en realidad están traicionando el derecho humano a la información porque todo se toca. O sea, el periodismo de investigación de hecho está pensado como una herramienta, como una llave, la metodología del periodismo de investigación para entrar a todo ámbito social y político y público y privado. O sea, no hay un solo ámbito que no sea escrutable por el periodista, ¿no? Y eso por una parte, o sea, todas estas mentiras que se dicen, ¿no? Pero por otra está el hecho de que dentro de la propia academia se abandone esta parte de la ética, o sea, como que no es importante, como que no es fundamental, y a mí me parece que sí es muy importante, porque el periodismo solo se puede ejercer siendo ético, no hay otra manera. Sí, me recuerda en algún grupo que he visto mensajes entre profesores que dicen todos somos Loret, por ejemplo, ¿no? Y dices, y en universidades públicas como que choca un poquito. ¿Cómo o con qué elementos, además de los que tiene la figura, en todo caso, del profesor o del formador o de la institución, debe contar o debe intentar ejercer el estudiante? Lo planteo de otra manera. ¿Tendríamos que ser necesariamente rebeldes? ¿Tendríamos que ser necesariamente críticos? ¿Tendríamos que ser anarquistas en el buen sentido del término? Pues a mí me parece que en realidad tendríamos que ser comprometidos. O sea, comprometernos con nuestro propio estudio nos lleva a muchas, digamos, facetas o muchos elementos que necesitamos. Por ejemplo, el autodidacta. Hay muchas cosas que no las vamos a obtener de la escuela y muchas otras que la propia escuela no nos va a proporcionar porque no tiene la mejor plantilla de profesores, de académicos, o porque simplemente su plan de estudios no lo contempla. Y nosotros tenemos que aprender desde la escuela que el estudio debe ser nuestro eje rector. ¿Qué pasa con la academia en términos generales? Pues a la academia ya no le gusta ver que los grandes periodistas o que periodistas muy importantes del pasado son contestatarios, por ejemplo, ¿no? Rosa de Luxemburgo, el propio Marx. Eso no le interesa a la academia presentárselo a sus estudiantes, porque lo que menos quieren son estudiantes de alguna manera revoltosos. Lo que hemos visto en la Facultad de Ciencias Políticas es este intento por de alguna manera restarle capacidad de movilización a los estudiantes. La facultad no quiere estudiantes que peleen por sus propios derechos dentro de la propia escuela. Entonces, todo eso se traduce en sus planes de estudio y se traduce en la selección del cuerpo académico que está yendo a formar a estos estudiantes. Se traduce en que ya no quieren el pensamiento crítico, se traduce en que cada vez menos se habla, por ejemplo, de todas estas teorías marxistas de la comunicación, donde nos hablan de los aparatos ideológicos del Estado, o en este caso ya me parece en nuestra realidad actual podríamos empezar a hablar de los aparatos ideológicos del sector económico, de este poder empresarial corporativo que existe en todo el planeta, ¿no? Y que de alguna manera impone agenda periodística, o periodística entre comillas, por supuesto, pero sí agenda mediática. Entonces, todo esto se quita de la formación de esta facultad o de muchas escuelas, porque lo que menos quieres es conflictos estudiantiles, cuando en realidad tú lo que tendrías que tener son estudiantes críticos de todas las áreas, incluyendo las ciencias exactas, porque solo así es capaz de la universidad de convertirse en un motor de cambio. De lo contrario, no tienes ese motor de cambio. Entonces, sí creo que también la derechización de la propia Universidad Nacional, en este caso particular, ha permeado en esto de qué académicos tenemos en la Facultad, por ejemplo, de Ciencias Políticas, que yo hablo de esa porque pues es ahí donde yo me formé y además es ahí donde doy clases.
Sí, interesantemente el rector de la Universidad Nacional ayer o antier se manifestaba en relación con el proceso de la modificación del proceso judicial y toda esta discusión que estamos teniendo, un poco en el mismo sentido que ya se venían manifestando desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? A pesar de que en un primer momento la rectoría dijo no, esa postura es de los académicos, nosotros no hemos tomado una posición oficial, y ayer el rector viene y reproduce exactamente el mismo patrón, ¿no? Entonces como que ha habido una especie de neutralización que me lleva a pensar también, por ejemplo, lo que pasó en este auge durante los últimos 30 años de las universidades privadas, que pareciera que una de las mejores ofertas que le hacían a sus clientes era la de aquí no hay paros estudiantiles, aquí no hay revoltosos, aquí de alguna manera vamos a formar personas integradas, que saben seguir las reglas, que respetan incluso y se toman ciertos valores que en lugar de generar una discusión, pues son casi como mandatos, ¿no? Sí, eso aunado a que el propio sistema neoliberal buscó la privatización de estos espacios y que la propia Universidad Nacional no ha sido capaz de abrir oportunidades para los jóvenes, ¿no? O sea, en vez de ampliar la plantilla o más bien la matrícula estudiantil, en realidad la van reduciendo poco a poco y con los años. Y se va volviendo más elitista la universidad en el sentido de que pues cada vez si no tienes un ingreso de tal magnitud, pues no puedes estudiar la universidad, pero eso es un proceso que viene de décadas. Entonces revertir eso pues va a ser un poco complicado, sobre todo si el control o el poder no se democratiza, ¿no? También en tanto no seamos los universitarios, las universitarias quienes elijamos a nuestras autoridades, sino que sea una cúpula que entre ellos se benefician, etcétera, pues va a ser muy difícil cambiar esto. Ahí se parece mucho esta postura, ¿no? A los altos mandos de la universidad los elige pues, una junta de gobierno, que son reducido número de personas que llegan ahí pues con mecanismos de pronto no necesariamente entendidos por todos, que se parece otra vez al de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Esta idea de la meritocracia como la manera en la que se puede llegar a los puestos de decisión y los puestos de control. El periodismo de investigación, entonces, aunado con el trabajo universitario, tendría que estar revisando permanente todos estos procesos, ¿no? Y en todos los niveles. Sí, siempre. Siempre, o sea, me parece fundamental que esté atento el periodismo de investigación a todos estos temas. Como yo te decía, en realidad es una metodología que te permite entrar a todos los ámbitos y eso incluye también la vida académica. O sea, sí es sujeta de escrutinio en todo sentido, o sea, no solo cómo se gastan los presupuestos, que sería lo más obvio porque estamos, digamos, acostumbrados a que la línea de investigación de casi todo, o sea, sigue la ruta del dinero, ¿no? Pero más allá de eso, para explicarnos por qué hay generaciones y generaciones de universitarios que en realidad no contribuyen a un cambio o no necesariamente traen este factor de crítica y no es su culpa, o sea, en realidad es todo un sistema, o sea, y eso es lo que debe de analizar y buscar cambiar el periodismo de investigación. En algún momento se decía que las universidades eran estacionamientos sociales, que en lo que se empezaba a exigir una opción laboral, la universidad iba a tener ocupados a muchos jóvenes, entre comillas siempre, entretenidos en la escuela. Después se empezó a plantear que era la ruta del ascenso social y que solo de esa manera avanzaba el individuo. Pero eso pues construyó una postura de pronto muy coherente con el proyecto neoliberal. De pronto la idea de tú te haces solo, la meritocracia, triunfas por tus capacidades, por tus recursos, y como que esto fue también diluyendo la responsabilidad social, ¿no? El periodista no debe olvidar nunca que tiene una responsabilidad social. Nunca, no, o sea, es que regresamos al inicio de esta plática. Esto es una herramienta para ejercer un derecho humano y eso nunca se nos debe de olvidar, o sea, no es algo que se nos da
como si fuera algo de nosotros, como si fuera nuestro patrimonio, y entonces yo aquí decido y entonces yo tergiverso la realidad porque para mi ideología o para mis intereses, que generalmente es esto segundo, ¿no? Los intereses los que mueven las campañas desinformativas, entonces para mí esto me conviene. No, aquí estamos hablando de temas que pasan a afectar comunidades completas o países completos o al planeta completo. O sea, que no haya un periodista de investigación que nos alerte de qué significa la gran industria para el cambio climático, pasa por violaciones graves a derechos humanos, violaciones que llevan a la muerte a personas. ¿Por qué? Porque la contaminación industrial mata, porque genera estas zonas de desastres medioambientales terribles que ya se conocen en México como estos impactos tremendos, de las grandes mineras, ¿no? por ejemplo. Es una de las industrias más contaminantes y al mismo tiempo que más devasta a las comunidades, porque además las echa de sus propiedades, ¿no? Las desplaza muchas de las veces con violencia, muchas de las veces de la mano de estos paramilitares o guardias blancas, ¿no? Eso por una parte, y por la otra todo el tema que tiene que ver con el resto de derechos humanos. O sea, si no hay un periodista que esté alertando muchos de esos temas, nunca se van a saber. Y por eso el periodismo de investigación es esencial, porque descubre cosas que alguien en una posición de poder busca ocultar. ¿Y qué significa esto en esencia? Para que pues quede muy, muy claro que ese alguien lo que busca ocultar en realidad está dañando a una o a muchas personas, o a cientos de personas, o a miles de personas, o a todo el planeta. Así de claro esta circunstancia, y por eso se necesita saber de ello, porque para frenar una injusticia, primero necesita conocerse que existe esa injusticia. Porque las injusticias suelen cometerse desde posturas autoritarias, verticales, desde quienes ejercen el poder. Vamos a hacer la última pausa de nuestro programa porque está muy interesante, y ahora regresamos con Nancy Flores. Regresamos a nuestro último bloque de charla con Nancy Flores, aquí en las instalaciones de la revista Contralínea y en este estudio que tienen que estar bastante bien puesto y del que pueden verlos todos los días, ¿verdad? Todos en la transmisión días, de sí. las 10 a 12. De las 10 a 12, y bueno, pues no se lo pierdan. Y regresamos a este cierre. Hemos hablado un poco del derecho a la información, hemos hablado de la formación que debemos tener, del interés de la responsabilidad social. Y hoy estamos llegando al fin de un periodo que ha sido históricamente muy importante en este país, que es el sexenio de Andrés Manuel López Obrador frente al gobierno de México. Y en torno a su relación con los medios y a su relación con el periodismo, ha habido una enorme discusión. Por un lado, los que sostienen que ahora sí estamos en un espacio autoritario, que el presidente persigue a los que se oponen, olvidando ellos, por cierto, todo lo que hicieron antes. Y por otro lado, tenemos una corriente que vemos que pues algunas cosas han cambiado, precisamente en cómo está circulando la información y en la relación de algunas autoridades, funcionarios, con los medios. Nada más interesante que un presidente que por primera vez en la historia de este país todos los días está frente a los periodistas respondiendo todo tipo de cuestionamientos. Cuéntame desde tu experiencia cómo se ve este proceso, cómo te tocó ejercer tu labor periodística en los gobiernos calderonista y de Peña Nieto, y ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, es muy distinto, y nosotros en Contralínea tenemos una denuncia ante la Corte Interamericana. Primero, ya sabes cómo es este proceso,
se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ahí salta a la Corte Interamericana. Nosotros estamos esperando que suceda eso para enjuiciar al Estado mexicano por estas violaciones sistemáticas a la libertad de expresión. Esto nos ocurrió en el periodo de Felipe Calderón y es el que voy a tomar como referencia justo para abordar cómo es la relación de la prensa con el poder gubernamental particularmente. En el caso del sexenio calderonista, pues no hay que olvidar que ahí se desata una supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad es una guerra contra el pueblo de México, porque no estaban combatiendo de ninguna manera el crimen organizado en su modalidad de narcotráfico, sino más bien estaban posicionando al cártel de Sinaloa. Ya se tienen las evidencias absolutas muchas evidencias, para no decirlo tanta gente, de cómo García Luna pues estaba asociado con el cártel de Sinaloa y operaba en ese sentido toda la guerra de Calderón, que además la desata para supuestamente legitimar su administración, que venía de un fraude terrible, ¿no? En ese contexto, ¿qué pasa con las corporaciones mediáticas? Las más importantes o las más grandes, para no llamarles grandes en tamaño, ¿no? El espacio del mercado. Exactamente. O con mayor alcance en términos de audiencias. Estas corporaciones en marzo de 2011 firman un acuerdo para ya no revelar cómo estaba aconteciendo esta violencia. 2011, marzo, era ya el punto climático de la crisis humanitaria en la que nos había metido el sexenio de Calderón, que quizá ya muchos no lo recuerdan, pero ya incluso la deshumanización que estábamos empezando a vivir ya como un proceso social, de decir un descabezado, apareció un cuerpo tirado o en una bolsa de basura o colgados, exactamente, ya era de tal nivel que se dejó de sorprender la sociedad, ¿no? Y la prensa decide, o esa prensa corporativa decide callarse, ¿no? Esa es una de las grandes traiciones, pero no la única, al pueblo de México. Ya habíamos vivido otros procesos de traiciones desde la prensa hacia el pueblo, como fue todo el periodo de la Guerra Sucia, lo que pasó en 1968, donde se llegó al grado de decir al siguiente día de la masacre estudiantil, el 3 de octubre de 1968, que había sido un día soleado, ¿no? O sea, esas traiciones de la prensa son, digamos, el eje que nos puede llevar a revisar lo que pasó con el sexenio o lo que está pasando todavía con el sexenio del presidente López Obrador, que concluye el próximo 31 de septiembre o 30 de septiembre, no me acuerdo cuántos días tiene septiembre, pero bueno, el último día de septiembre. En ese punto, pues decir que en ese sexenio a nosotros se nos persiguió brutalmente por todas las vías, incluso una compañera de Contralínea fue asesinada, ¿no? Fue terrible ese sexenio para la prensa independiente. ¿Qué pasaba con esa prensa corporativa que pacta el silencio? Bueno, recibían una millonada de dinero público, y no solo por la vía de la publicidad oficial, que fue una forma de ahorcamiento también para la revista Contralínea, como si fuera un dinero patrimonial y no un dinero del pueblo para ejercer su derecho humano a la información, que podríamos discutir si es la mejor o no manera de financiar a los medios de comunicación. Por supuesto, en otros países hay otros mecanismos como las subvenciones, ¿no? Que quizá eso sería un método más transparente, pero bueno, en México lo que tenemos es la publicidad. Y de esa publicidad se nutrían todas estas corporaciones, pero además tenían los otros negocios, estaban metidos en construcción de carreteras, en construcción de aeropuertos, en construcción de hospitales, en construcción de cárceles, en todo esto que los llevaba a tener una relación mafiosa con el gobierno, ¿no? Sobre todo el gobierno federal, pero también los gobiernos estatales, donde se replicaba este mismo esquema de negocio, entre comillas. Y por si fuera poco, perdón que te interrumpa, además la industria del entretenimiento, los deportes, el cine, la televisión, es decir, tenían cooptados todos los espacios de la vida social y sobre todo de la
de esos espacios donde la ideología se nota y se reafirma. Y se les legitima. Condonaban los impuestos, o sea, esa es Además. otra línea, ¿no? Que también hay que revisar. Y lo que pasa en el sexenio del presidente López Obrador. Permíteme, antes de que vayamos al sexenio, cuéntame algunas de las formas en las que a los medios independientes les perseguían. Una de las primeras era, pues, no publicidad, ¿no? Prácticamente cero recursos, que lo que significaban prácticamente es la muerte del medio, ¿no? Eso por una parte. Está todo el tema de el acoso judicial, en nuestro caso particular, en el sexenio de Felipe Calderón, los grandes contratistas de petróleos mexicanos encabezaron una andanada judicial contra la revista Contralínea. Estamos hablando de oceanografía, que después ya incluso el empresario terminó en la cárcel, ¿no? Sí. Y se sabe todas las historias de los relojes estos de superlujo que regalaba a los funcionarios, etcétera. Nosotros investigamos a esas contratistas de petróleos mexicanos y la respuesta fue llevarnos a tribunales a tal punto de una persecución que incluso se convirtió en amenazas de otro tipo, en amenazas de muerte para algunos compañeros. Estamos hablando también de la vertiente de ya el acoso más directo o de las acciones violentas más directas. En este periodo sufrimos varios allanamientos de las instalaciones de Contralínea, donde, pues a diferencia del crimen común, digamos, de la criminalidad, lo que se llevaban de nuestras oficinas eran archivos físicos, o sea, hojas. ¿Quién quiere expedientes físicos? Pues si no es para mandarte un mensaje, se llevaban las grabadoras, que en realidad no existe un mercado para las grabadoras de reportero, ¿no? Sí, claro. No existe un mercado para las libretas de reportero, se llevaban hasta nuestras libretas. Entonces el mensaje era muy claro, ¿no? Se llevaban, por supuesto, USBs, todo lo que contuviera información se lo llevaban. Esto en cuanto a las instalaciones de la revista, pero también compañeros sufrieron este tipo de allanamientos en sus domicilios, que eso es todavía más agresivo porque te manda el mensaje directo de, sé tus horarios, sé dónde vives, sé cuándo no estás y además te conozco tan íntimamente que estuve en tu recámara, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de situaciones y ya los temas más fuertes como el asesinato de nuestra compañera Marcela Yarse y también una emboscada que sufrieron dos compañeros iban cubriendo una caravana humanitaria a San Juan Copala y pues fueron ahí víctimas de esta emboscada. Uno de ellos resultó con heridas, estuvieron perdidos 3 días. El operativo para rescatarlos lo tuvo que encabezar el director Miguel Vadillo porque las autoridades no querían ir a buscarlos, a pesar de que ya se tenía una prueba de vida después de varias horas de esperar lo peor, ¿no? Entonces fueron muchos temas de acoso los que vivimos, particularmente en el caso de Contralínea, pero no fuimos el único medio al que enfrentó este tipo de cuestiones. Prácticamente todos los periodistas independientes y los medios independientes sufrieron este tipo de acoso. De hecho, pues prácticamente todo periodista asesinado o atacado físicamente suele pertenecer a los medios alternativos o independientes. Rara vez nos enteramos que algún reportero de los grandes medios, y qué decir de los líderes de opinión, sean víctimas de esto. Y cuando sucedió el ataque a Ciro Gómez Leiva, pues hubo toda esta andanada de que ahora sí habíamos llegado a lo peor contra la prensa en este país, ¿no? Cuando ya traíamos muchos años de historia de violencia contra los periodistas, sobre todo los independientes, los alternativos y los críticos. Y entonces íbamos a regresar a qué está pasando en este gobierno. Estas cosas han cambiado, porque ya ves que ellos ahora sostienen que ellos son los perseguidos, que ellos son los que son víctimas de este maltrato. Y bueno, y tenemos personas como la señora Dresser o el señor Loret que de plano van con esa bandera por todos los mensajes que emiten desde una postura de absoluta posición de autoridad y sin que les haya pasado nada, ¿no? En ninguno de sus valores y de sus recursos. Hay un espacio que me parece a mí muy importante
sustancial, de hecho, de la transparencia de este gobierno, que es la conferencia matutina. El presidente, como decías, se somete todos los días a esta ronda de preguntas. Es un ejercicio inédito para nuestro país y fundamental, porque antes, pues la prensa, incluso que cubría a la presidencia de la República, pues era esa prensa que en la escuela nos decían que era así como la crema innata del periodismo, ¿no? O sea, yo recuerdo en mis años de estudiante que sí tuve a varios profesores y profesoras que decían, cuando llegas a cubrir presidencia es que ya estás como en el top del periodismo, como un poco idolatrando a estos reporteros que cubrían esa fuente en particular, sin ver que pues esto en realidad estaba rodeado de una serie de lujos y prebendas que venían también financiadas con dinero del pueblo de México, ¿no? Esta prensa que viajaba a todo el mundo, que les invitaban solventada por el dinero público, que siempre los traían placeando y que en realidad nunca hacían un ejercicio periodístico serio. Pues publicaban boletines, básicamente, ¿no? O sea, el boletín que les daba prensa cuestionaban a los presidentes. ¿No? En este caso vemos otro tipo de ejercicio, ¿no? Donde incluso personas que no están identificadas como periodistas, pues son aceptadas en este espacio público, ¿no? Y me refiero concretamente a quienes están en redes sociales. Y en ese sentido, pues sí decir que esto es muy distinto a partir de este ejercicio que es la conferencia matutina. Ok. En otras áreas del gobierno local o federal, ¿encuentras que también hay una mayor apertura? ¿Los funcionarios están reaccionando de la misma manera? ¿Los medios se sienten con un poco más de libertad de acercarse, de obtener información? No, yo veo que por el contrario, o sea, todo se le cargó al presidente López Obrador. En este sentido, todo se tuvo que ir a prácticamente ventilar en la conferencia matutina, y es el presidente el que fomenta que los servidores públicos rindan cuentas, en el sentido de decir que si va un reportero o una reportera a decir existe tal problema en tal dependencia, el presidente dice, bueno, vamos a citar al responsable aquí y que aquí lo ventile, ¿no? No veo esa misma apertura. Y regresando al tema de quienes se sienten ofendidos por este espacio de conferencias, de la conferencia mañanera del presidente López Obrador, pues nada más hay que decir que pues tienen la posibilidad abierta de ir y ejercer su derecho de réplica, cosa que no siempre tiene el pueblo de México, ¿no? O sea, hay momentos en la historia que quedan muy, digamos, muy específicos para ver cómo no es lo mismo, no hay equidad. Por ejemplo, cuando los maestros estaban defendiendo la educación pública en el contexto de la reforma educativa, mal llamada reforma educativa, porque en realidad buscaba ya prácticamente la privatización del sector educativo y golpear además todos los derechos laborales del magisterio, exactamente. Pues nunca tuvieron esa apertura por parte de las corporaciones mediáticas, al contrario, se les buscó estigmatizar como los revoltosos, los flojos, ¿no? Incluso había estos espectaculares pagados por Claudio X González Guajardo, donde decía que eran los responsables de que estuviéramos en el hoyo, ¿no? Incluso se hicieron patrocinó su película, hicieron su documental entre comillas, el de Panzazo, ¿no? Eso solo por revisar un tema, pero ya habíamos dicho que las traiciones de la prensa hacia el pueblo pues son muchas, ¿no? Y esas son algunas de ellas. Entonces, si se sienten ofendidos porque son exhibidos por difundir mentiras, pues que no difundan mentiras, ¿no? O sea, tan fácil como no estar dentro de las estrategias de guerra sucia y propaganda negra, que verdaderamente hagan periodismo. Y entonces, si se va a acusar, por ejemplo, en este caso, a un gobierno o a un presidente o a una candidata, en su momento la
doctora Claudia Sheinbaum, de tener nexos con el narcotráfico, pues que lo prueben, porque aquí vamos al punto más esencial del periodismo, y es que todo lo que se publica debe de tener una base en la realidad y comprobarse. Entonces, por ejemplo, para el periodismo de investigación, uno de los filtros es que tú nunca publicas o no publicas hasta que tienes la certeza de que eso es verdad o de que es veraz, para decirlo con mayor exactitud. Y además lo publicas con documentación o con pruebas. No lo publicas así como de a ver qué pasa y suelto esta versión de un informante que ni siquiera va a dar la cara, y entonces el periodista o el medio asume toda la responsabilidad, pero cuando ya viene la responsabilidad, dices, pues no fui yo, fue esa persona anónima que me pasó la información y que nunca voy a dar a conocer de quién se trata. Entonces, no, o sea, la prensa debe de siempre regirse por estos valores éticos de la búsqueda de la verdad, la honestidad, la independencia y la responsabilidad social. ¿Qué significa esto de la búsqueda de la verdad? Pues que no vas a participar en campañas de propaganda negra y de guerra sucia, donde todo lo que estás publicando es inventado. Entonces, si no quieres ser exhibido como eso, pues simplemente empieza a hacer periodismo y deja de difundir mentiras. Pues una extraordinaria conclusión la que nos has hecho, y estamos al final del programa. Te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado esta interesantísima plática. Muchas gracias, Nancy, y a ustedes que nos acompañaron en el programa de hoy, pues espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos aquí, y seguimos en Conversando en el 21 en un próximo encuentro. Buenas noches, hasta luego.